vuelta en Cátedra Médica. Hoy nos acompaña en cabina la doctora Giselle Guzmán. Estamos hablando de salud de los riñones de manera general, pero también con algunas especificaciones en el adulto mayor, el paciente envejeciente. Usted necesita tener los datos por ahí de consulta de la doctora Guzmán. Ella está en SEMDOE, está en IDA Healthcare y también está en CEDIMAT. Usted se puede comunicar a los teléfonos 809-741-0000, también al 809-297-7779 y al 809-565-9989 para hacer su cita. Doctora, se nos quedaron algunas inquietudes pendientes por responder. La oyente que llamaba y decía, infecciones urinarias, ¿por qué ocurren? ¿Cuál es la relación con el riñón? Ya que ella es mujer, lo primero que hay que decir es que las infecciones de vías urinarias en las mujeres son sumamente frecuentes. Sí. O sea, si nosotros nos podremos hacer estadísticas, probablemente más de un 90% de las mujeres del mundo en algún momento de su vida ha tenido infección de vías urinarias. Por muchas cosas. Una de las cosas que puede ocurrir es que nosotros tenemos, o sea, anatómicamente tenemos todo cerca. Tenemos el ano detrás, tenemos el canal vaginal y tenemos delante el cañito de la orina, lo que regularmente, o sea, se llama en medicina uretra. Al estar tan en contacto, tan cerca a esas regiones, pues muy fácilmente, a veces por un mal limpiado muy rápido, puedan migrar bacterias de un lado, por solo decir un dato, puedan migrar bacterias de un lado a otro. Encima de todo, las mujeres tenemos una uretra, ese cañito de la orina es muy corto en relación a los hombres. La uretra del hombre atraviesa la próstata y atraviesa el pene completo, por lo que es menos frecuentes en ellos las infecciones de vías urinarias. Entonces, por supuesto que las infecciones de vías urinarias pueden tener una repercusión a nivel del riñón, incluso por muchos mecanismos, desde pues una lesión directa al riñón por la inflamación que se provoca, la misma bacteria puede migrar hacia la sangre y pues provocar alteración de los tubulitos del riñón. Entonces, sí, las infecciones de vías urinarias hay que, una, detectarlas a tiempo, dos, tratarlas y siempre tratar de prevenirlas. Y en la mujer o hombre que tiene infecciones de vías urinarias recurrentes, que hacen más de 2 infecciones de vías urinarias en menos de 6 meses, debe acudir al nefrólogo para poder nosotros investigar si hay alguna causa estructural o funcional de esas recurrencias de las infecciones de vías urinarias. Excelente, doctora. Otro de nuestros oyentes decía que él es paciente hipertenso, es diabético, está tomándose su medicación, pero se está levantando 5 y 6 veces en la noche a orinar. Si esto es normal, si es por los medicamentos que toma, vamos a darle la orientación que necesita. Mira, lo primero que con él hay que tomar en cuenta, a mí me llega un paciente a mi consulta que me dice que orina muchísimo, que se levanta más de 4 veces a orinar. Hay varias cosas que yo tomo en cuenta. Comorbilidades del paciente, ¿de qué sufre? Él me dice, soy diabético. Bueno, dentro de las cosas por las que se caracteriza la diabetes, sobre todo cuando hay una descompensación, cuando está alterada, es que el paciente orina muchísimo. Entonces hay que checar, bueno, su diabetes, ¿cómo está? ¿Está descompensada? Otra cosa que yo tendría que checar también es la presión, igual, cómo está, si está descompensada. Si el paciente, ¿qué edad tiene? ¿Cómo está su próstata? Si es un paciente mayor de 40 años, porque una próstata tan grande también puede hacer que la capacidad que tiene la vejiga, que es eso, un globito, se reduzca. Entonces, cada producción de orina, bueno, tengo que ir al baño porque no aguanto absolutamente nada. Tengo un globito muy chiquito, por así decirlo, porque la próstata está causando obstrucción. Y obviamente el uso de diuréticos es un factor que puede aumentar, porque precisamente para eso se utilizan, para pues hacer que el paciente orine un poquito más, y eso y otras cosas te ayudan a compensar un poquito la presión. Con respecto al uso de diuréticos y el riñón, hay que ser cautos. Primero, el tipo de diuréticos que está utilizando el paciente. Si hay hasta cierto punto, una relación, un balance neutro, por así decirlo, entre lo que entra, lo que el paciente toma, sí, y lo que sale. Porque pues pasa en muchos pacientes, sobre todo en los viejitos, que como no tienen ese mecanismo de la sed, se deshidratan y eso es orina aquí, orina allá, y eso puede generar
una lesión, un daño renal agudo por deshidratación. Entonces, yo con ese paciente igual me sentaría, viese cómo está el control de sus patologías de base. También viese a qué hora se está tomando el diurético, porque esa es otra cosa. Eso tiene relación. Si se lo toma cerca de... Exacto. Obviamente tú te vas a pasar la noche entera orinando. Pero es un paciente con muchas comorbilidades, un paciente en el que hay igual que sentarse, dedicarle su tiempecito y checar, como te decía, si hay alguna descompensación de sus comorbilidades de base primero. Bien, 809-682-9850, siguen abiertas nuestras líneas y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, anteriormente hablábamos del consumo, la ingesta de agua, y a mí me causa mucha curiosidad, quizás a la gente que nos escucha también, de por qué un paciente que tiene un daño renal significativo, insuficiencia renal, tiene limitación para la ingesta de agua. ¿Por qué no puede tomar agua como una persona que no tiene daño renal? Claro. Dentro de las cosas que yo mencioné al principio fue un término que se llama homeostasis, que eso es el estado de equilibrio interno, por así decirlo. Cómo está la cantidad de agua dentro del individuo, dentro de los vasitos sanguíneos del individuo, cómo está la cantidad de ácidos, cómo está la cantidad de electrolitos como el sodio, potasio. O sea, una de las principales funciones del riñón es el equilibrio de todo esto. Conforme se va perdiendo función renal, se pierde el equilibrio en lo que respecta a la botada, por así decirlo, de agua. De agua, de tóxicos. Entonces, por supuesto que un paciente con enfermedad renal crónica en un estadio avanzado, una de las cosas que se va a perder es el estado de equilibrio del agua. Vas a ver que se hincha en muchas ocasiones y, ojo, si esto está acompañado de una marcada pérdida de proteínas, incluyendo estas proteínas, obviamente la albúmina, que está en nuestra sangre, que permite que el agua se mantenga donde debe, dentro de los vasitos sanguíneos. Si lo perdemos por la orina, pues muchísimo más inflamación tendremos, muchísimo más edema se tendrá. Bueno, vamos a darle chance a la gente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante con su inquietud. La pregunta a la doctora, a mí me hicieron una sonografía. Isidro, por favor, sube un poquito que no escuchamos. Si puedes repetir, por favor. Me hicieron una sonografía abdominal y me hicieron una sonografía en los riñones y salí no por problemas, sino porque la hicieron. Salí con alguna piedrecita en los dos riñones, pero muy pequeña. ¿Qué problema me puede causar eso, por favor? Quédese pendiente, por ahí la doctora le va a dar la orientación. Buenos días. Buenos días, Luisana. Buenos días. Para felicitarlo, me encanta el programa, te sigo todos los días. Muchísimas gracias. Para felicitar a la doctora, que es excelente, además de doctora, excelente comunicadora. Así es. Me encanta su metal de voz. Ella es cubana. No, dominicana de pura cepa. Yo pensé que ella era cubana. Una mezcla ahí, cibaeña, pero sí, una mezcla. Pero te felicito, explicas excelente, muy claro, tu bonita voz. ¿Aló? Sí, muchísimas gracias por esa retroalimentación. Buen día. Igual para usted. Buenos días, Cátedra Médica. Doctora. Adelante. La melaza con cerveza sirve para expulsar la piedra. Escuche por ahí a ver si eso es cierto. Doctora, vamos a ver. El paciente que llama porque se hizo una sonografía abdominal de rutina y el reporte decía que tenía piedras en sus riñones pequeñitas, pero él quiere saber si es preocupante, qué debe hacer. Okay. Lo primero es que las piedras son sumamente frecuentes. O sea, en el mundo entero, más del 10% de la población mundial tiene piedrecitas en sus riñones. Entonces, lo que yo haría con este paciente, porque si fue por sonografía, la sonografía me muestra muy bien las piedrecitas que están en el riñón, que están en la vejiga, pero en la manguerita por donde baja la orina, que es que son los uréteres, no se ve muy bien por sonografía. Entonces, la capacidad para ver piedras por sonografía, que se llama, o sea, la capacidad diagnóstica es de un 47%. En el caso de otro estudio más profundo, como una tomografía, es de hasta un 87%. Entonces, lo que yo vería es si hay piedras en otros lugares. Si son chiquititas,
si están solamente en riñón, no tienen por qué causar y si no se están pues relacionando con obstrucción, con que se tape la salida de la orina, no son grandes las repercusiones que se tienen, pero insisto, lo ideal sería, en el caso de pues ver si hay piedras en otros lugares, el tamaño de esas piedras y si se están asociando o no a obstrucción. Igual, en el caso de él, yo tomaría medidas preventivas que van desde la cantidad de agua que ingieren el día a día, algunas recomendaciones en lo que respecta a la dieta, porque se debe tratar de orientar una dieta sobre todo baja en oxalatos, que fue lo que mencionamos ahorita. Pero si son pequeñitas, si están en el riñón directamente, si no están en otro lado, pues son más que nada recomendaciones generales para evitar recurrencias de estas piedrecitas. Excelente. ¿Y el remedio, doctora? Entonces, para el paciente que tiene piedra, dice, no, pero tómate, a ese mismo que llamó, aparece un vecino y le dice, compra una cerveza, compra melaza, liga eso y tómatelo. ¿Cola de caballo que le dicen aquí a eso? Sí, cola de caballo. Sí. El té de cola de caballo, sí. Que trae problemas a nivel hepático, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo tengo dos preguntas, con el permiso del oyente, a la doctora Guzmán, que es, ¿cuál es la relación que hay entre el riñón con la edad avanzada y el cerebro? Usted sabe que yo soy psiquiatra. Claro. Y siempre quiero ver cómo está relacionado en cuanto a cómo funciona y también en la parte emocional. Y hay una cosa que también me preguntan, que es qué pasa con la actividad física y el riñón, cómo se relaciona esto. Ok, mira, en lo que respecta a ambos, o sea, a lo que es la relación riñón-cerebro, ambos son órganos que están bastante vascularizados y por lo tanto el hace tiempo que estamos aquí en la Tierra, por supuesto que deja pues efectos en ambos. Claro. Yo te decía, si hablamos de efectos renales, o sea, directos, cerebro, riñón, hablábamos, por ejemplo, del mecanismo de la sed que se va perdiendo, eso puede repercutir en el riñón, pero hay una degeneración natural. Hay calcificaciones, hay depósitos de pues placas de colesterol que así como se depositan en el cerebro, así como se depositan en las carótidas, también se depositan en el riñón. Entonces, sí, lamentablemente con el paso del tiempo vemos una degeneración progresiva. También hay, yéndonos más profundo, me gusta un poquito la fisiología, pues hay unas cosas que se llaman radicales libres que se van, que son tóxicos, por así decirlo, agentes que generan oxidación a nivel de los vasitos sanguíneos, que afectan tanto al cerebro como afectan al riñón. Hay unas cositas que también se llaman productos de la glicosilación avanzada que también afectan a ambos. Entonces, sí tenemos, por así decirlo, cosas que lo pueden afectar pues a la par, por así decirlo. ¿Tu otra pregunta fue? Lo que tiene que ver con la actividad física y el riñón, ¿cómo se relaciona? Parte de lo que es la prevención de enfermedad renal y la promoción de salud renal implica pues la realización de actividad física, porque obviamente pues entidades como la obesidad producen cambios funcionales y estructurales en el riñón. O sea, no es lo mismo el riñón de una persona que está en un buen estado físico que el riñón de un gordito. Lamentablemente, que no nos funen aquí, pero lamentablemente el riñón del gordito pues tiene alteraciones, es los glomérulos, parte de ese riñoncito crece. E incluso otra cosa que causa hiperfiltración, aumento dentro de la presión del riñón, está la obesidad. E incluso hay algunas afectaciones. Yo hablaba de una cosa que se llaman glomerulopatías, inflamaciones, por así decirlo, que son secundarias a obesidad. Una entidad, bueno, que es histológica, que es por biopsia, que uno hace el diagnóstico, que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. Secundaria, ¿cómo se come? Secundaria a la obesidad. Entonces, sí, el buen estado físico, la actividad física es vital para retrasar ese proceso de daño, incluso ese daño natural que puede suceder por los años. Obviamente se debe hacer en coordinación con una hidratación adecuada mientras se va haciendo ejercicio.
porque pues hay complicaciones. Ya yo había mencionado de que pues una de las causas de pérdida aguda de lo que sería la función renal es deshidratación. Una cosa tan simple como esa. Entonces, el balance, insisto, el equilibrio es vital. Balance. Doctora, tenemos las líneas llenas, pero habíamos quedado, cuando coordinábamos su participación aquí en el programa, de dedicar estos últimos minutos a hablar sobre la importancia de cuidar los riñones, porque el próximo 14 de marzo es el Día Mundial del Riñón. Entonces aprovechamos estas fechas para hacer esa conciencia y esa educación en la gente que aprenda a cuidarse. Así que sí, correcto. Sí, como muy bien dijiste, pues ya en menos de una semana estamos celebrando el Día Mundial del Riñón, que hacemos siempre en marzo. El marzo diría yo que es el mes completo dedicado a lo que sería la promoción de la salud renal. En este caso nos corresponde el año pasado, creo que fue el 12, el 13 de marzo, este año, pues 14. el 14. Y pues el lema que se tiene es conocer la importancia de los riñones para así prevenir lo que serían las enfermedades renales. Hay que tomar en cuenta que ya nosotros aquí hemos hablado de muchas cosas de lo que implicaría prevención de enfermedad renal, desde cosas alusivas a la dieta, a calcular la cantidad exacta de proteína que se necesita, a ingerir suficiente agua, a evitar el tabaquismo porque es un factor de progresión de daño renal, a moderar algunos agentes como el alcohol, a cuidar nuestro peso, también hablamos de eso, pero también estamos conscientes de que hay individuos que ya tienen algunas enfermedades que repercuten, que afectan otros órganos y que el riñón se ve aludido por ellas. Ya yo mencioné la diabetes, ya hablamos de hipertensión. Entonces hay que tomar en cuenta siempre cuándo ir al nefrólogo. Por eso te decía, el paciente diabético, todos los pacientes diabéticos, por ejemplo, tipo 2, desde el momento del diagnóstico de diabetes, necesitan llevar a cabo un screening para enfermedad renal diabética, que incluye hacer algunos tests en orina, no solamente creatinina. Y ese test se tiene que hacer cada año. Entonces, eso es vital. El paciente con cálculos, con piedras, sobre todo si son recurrentes, debe ir a nefrólogo para investigar cuál es la causa de base, si hay una entidad metabólica que está haciendo que él haga piedra. El paciente que hace infecciones de vías urinarias y más que si son recurrentes, por supuesto que debe acudir al nefrólogo. Pacientes con enfermedades como el lupus. Lupus te afecta más del 30% de los casos tu riñón, y yo creo que estoy siendo muy generosa diciendo esto. Entonces, hay que prevenir. Siempre el lema que nosotros tenemos en todas las instituciones donde yo trabajo es ese: prevenir antes que lamentar. Claro. Y por eso estamos estimulando, sobre todo en el mes de marzo, van a escuchar muchas campañas de lo que sería conocer la importancia de las funciones que realizan los riñoncitos y por lo tanto la prevención de enfermedad renal. Que lo importante aquí es, doctora, como insistimos en cada ocasión que tenemos aquí, de que usted vaya con el especialista sin tener ningún tipo de síntoma ni de manifestación. Y hoy, por ejemplo, que hablábamos del paciente envejeciente, si usted tiene su adulto mayor en casa, aunque no tenga ninguna situación, llévelo a una consulta hagamos la costumbre que tenemos con los pacientes pediátricos, de llevar a ese niño a la consulta de niño sano. Hagamos lo mismo con el adulto mayor también. Correcto. Así es. Así que agradecidos, doctora, de que nos haya acompañado en el día de hoy. Doctor Luis Ortega también como entrevistador y panelista. Se calentó con, vamos a ver si volvemos con los oyentes. Vamos a ver si volvemos. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, esta producción en donde la salud merece respeto.